Dios les bendiga, soy Ángela de Tesoro de Vida. Bienvenidos a nuestro canal una vez más. Gracias por estar con nosotros. Hoy quiero empezar a echarle un vistazo o ir a través del libro de Juan. Yo sé que hay muchos hermanos que son nuevos en la fe, que se pueden beneficiar mucho de este estudio. El libro de Juan es perfecto para empezar a conocer a Cristo. Así que yo quiero empezar hoy con el capítulo número 1. Vamos a hacerlo el libro completo, si Dios lo permite, de una manera resumida. No hoy, pero hoy vamos a empezar con el capítulo número 1. Empecemos con capítulo número 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y yo quiero tomarme el tiempo para explicar esto muy bien, porque hay personas que no entienden esto. Es un poquito confuso. Sabemos que el verbo, ¿verdad? Gramaticalmente en el español es la parte de la oración que produce acción o así. Pero aquí el verbo viene de la raíz griega que quiere decir en palabra. ¿Qué tú quieres decir con la raíz griega y eso? Bueno, sucede que en esa época ellos estaban siendo gobernados por Roma. Roma había conquistado a Grecia y Grecia había sido gobernada por uno que se llamaba Alejandro el Grande. Este instituyó el helenismo, lo cual él quería que todas las civilizaciones mundiales estuvieran bajo un solo mando, bajo una sola civilización, bajo un solo lenguaje, que era el griego. Entonces, cuando Roma conquistó a Grecia, Roma no se deshizo de ese elemento de un solo lenguaje. Entonces, la Biblia vino a ser traducida de hebreo al griego. Por eso es que hay algunas palabras en la Biblia que tenemos que irnos un poquito más a lo histórico, indagar un poquito el trasfondo histórico para poder conocerlo, para poder tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios. Aquí entonces verbo quiere decir palabra. Entonces, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos conceptos de la palabra. Una que es la del pensamiento no hablada y la que se habla. ¿Qué pasa? Que Dios es un espíritu. Es espíritu. Entonces, en orden para Él poder manifestar su palabra, para Él hacerse conocer a nosotros, se reencarnó en su Hijo Jesús. Entonces, Jesús es la palabra que está en el pensamiento del Padre y es manifestada a través de Jesucristo cuando Él vino. Entonces, desde el principio era el Verbo. Entonces, el Verbo es Jesús. Desde el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. O sea, Jesús estaba desde el principio. O está desde el principio, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, ¿por quién? Por Jesús, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Él es luz y las tinieblas no prevalecen contra esa luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora, este Juan no es el Juan, porque este es el discípulo, el apóstol, el que está escribiendo este libro, el libro de Juan. Pero este Juan que se refiere aquí es el Juan el Bautista, el que estaba preparando el camino para cuando viniera Jesús. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. O sea, su propósito, Él vino con su propósito para dar testimonio de la luz, para dar testimonio de Jesús, a fin de que todos creyesen en Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a su propósito. ¿Quién? Nuestro Señor Jesús. Pero los suyos, los cuales se refiere aquí a los judíos, en que fue la nación a la que el Señor le prometió que de donde iba a venir el Mesías. Entonces dice, y los suyos, porque muchos de ellos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, eso también significa a todos nosotros también incluidos, a los que recibimos a Jesús como Salvador. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de hombre, sino de Dios.
Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan sabe que él era primero que él, porque él sabe que él era desde el principio. O sea, él estaba aquí, nació antes que Jesús físicamente, pero él sabía que Jesús ya había existido desde mucho antes de él nacer. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Aquí la ley se refiere a los mandamientos, a los estatutos del Señor. Pues la ley fue dada por medio de Moisés. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a aprender que la ley fue dada a través de Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí vemos lo que dijimos al principio. A Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él vino a dar a conocer la palabra del Padre, la palabra que Él tiene en sus pensamientos, que necesitaba a alguien. Y Él se reencarnó en Jesús, su único Hijo, para venir entonces a manifestarse. Por eso es que en muchas ocasiones, en algunas ocasiones, Jesús le dijo a un grupo de los fariseos, los cuales eran un grupo religioso, ellos no creían en Jesús, ellos no creían que Jesús fue enviado por el Padre. Y Jesús le dijo: ustedes son unos mentirosos. ¿Por qué? Porque si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Si ustedes no creen en mí, entonces no creen en el Padre. Entonces ustedes son unos mentirosos, hipócritas. Así que no quiero irme lejos porque quiero que dirijamos esto bien, porque es importante que sepamos que Jesús es desde el principio. Él es el Verbo, Él es la palabra. Él es el Señor encarnado en Jesús y vino a manifestarnos los pensamientos, los propósitos, la palabra del Padre a nosotros. Así que la semana que viene quiero seguir, o la próxima vez, Dios mediante, vamos a seguir con el versículo 19 en adelante. Pero hoy quiero quedarnos solamente con esto. Así que hasta aquí en el día de hoy, y recuerden que la palabra de Dios es un tesoro y el Espíritu Santo nos da las llaves en cada día para abrirlo. Bendiciones.